start in español. Jon, empezaste con un bogey en el 1, luego la bola cayó al agua, pero terminas como líder. ¿Cómo describirías lo que fue pues las altas y bajas de esta ronda que ahora te tiene como líder? Pues como golf, es el golf en sí. Y puede que sea un poco el jugar a altura y lo primero el no saber qué duro o blando iba a estar el green. ¿No? He pegado un golpe pensando que estaría un poco más duro y me he equivocado, pero bueno, de eso se aprende y hacia adelante. Juego bien, siento que igual de bien que ayer, una pena algunos golpes, ¿no? El segundo del 7, el golpe del 8 que me he ido al agua, el golpe del 18, ¿no? Que eso es un poco el viento y la altura, que no es nada fácil a veces acertarlo. ¿Cómo mantener la calma cuando las cosas no empiezan a salir de la forma que buscas? Pues yo me suelo enfadar. Primero me enfado y luego recuerdo que esto nos pasa a todos y que queda mucho golf por jugar. Oye, Jon, el tema mental, ¿qué tanto tiene que ver durante el desarrollo del juego, de la ronda? Hombre, el golf al final, de las 4 horas y media que hemos estado ahí hoy, lo que es momento de acción, de pegar el golpe, no es mucho. Es quizá entre, pues, que será igual una hora de aquello, así que el resto es mental y entre comillas, lidiar con tus pensamientos, ¿no? Así que el golf es uno de esos deportes que mayormente es mental. Por lo que vi el día de ayer y tanto hoy, la gente te apoya mucho, te sigue mucho, ¿influye en alguna manera en cómo te sientes en el campo? El apoyo siempre viene muy bien. Tener al público detrás de ti, dándote ánimos cada vez que las cosas igual no van bien, siempre ayuda. Y eso la verdad que lo agradezco muchísimo. Y sobre todo los niños, ¿no? Los niños y los adultos, los dos, la verdad. Yo creo que los adultos vienen con mucha pasión y casi los oigo más que los niños. Jon, ayer hablabas de lo cómodo que te sientes en estos greens. El top 3 del tablero está en el top 3 de promedio de pots. ¿Nos puedes platicar de la importancia que juega el conocer bien este tipo de pasto? No sé si estoy del todo cómodo, pero tengo tanta familiaridad por haber crecido con POA que entiendo lo que va a suceder. Entiendo que va a haber putts que lo haces todo bien y la bola va a rodar completamente mal y eso nos va a suceder a todos y no quita de lo frustrante que es en verdad, ¿no? Pero luego me doy cuenta de que es parte de lo que hay y yo creo que, como todo, cuando la bola igual rueda un poco diferente, un poco raro, seguro que ha habido algún putt que he tirado que en otros días no hubiese entrado que ha entrado, ¿no? Así que hay que acordarse que vienen las dos. Yo quería preguntarte un poco más por el tema cultural, ¿no? El tema de estar en América Latina, que ves alebrijes, pero también ves gente gritando, pero quizá volteas y ves mariachi, pero ahora mismo estamos escuchando cumbias, ¿no? Que es muy de esta región. Eso a ustedes como golfistas, digo, europeos en tu caso, pero también muchos otros de otros países, ¿qué les da a pensar? Es parte de lo que hace LIV Golf muy emocionante, ¿no? El poder ir a partes del mundo en las que normalmente no iríamos y disfrutar de la cultura local, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de la gente, de las tradiciones, ¿no? Y me imagino que si haces una encuesta, muy pocos sabrán lo que es un alebrije. Y los que saben un poco, como yo, es por la película Coco. Así que aprender de lo que es y de cómo piensan en otras partes del mundo y cómo viven es muy muy importante y es parte de lo que hace que LIV Golf sea tan emocionante para los jugadores. ¿Es cierto eso que dicen de que el latino, el mexicano en este caso, es como más, ¿cómo sería? Como un buen anfitrión, como más cálido? Tú has estado en Vallarta, has estado acá, ¿es cierto eso? Yo, de lo que he vivido por el mundo, es muy difícil igualar el nivel de hospitalidad que demuestra México, ya sea aquí, ya sea en Mayacobá, ya sea en Puerto Vallarta, ya sea en Los Cabos y seguro que en muchos más lugares. En pocos sitios se nos acoge y se nos trata lo bien que se nos trata aquí y es todo un honor poder venir y jugar ante un público como este y ante voluntarios y trabajadores como los que hay aquí. Gracias, Jon. You got all that? I did. Okay. You just translate for me. Actually, I wanted to start with the team leaderboard. Yeah. That was an incredible day by the team. You got a 19-shot lead. I honestly was completely clueless until the end. It's still Friday, so I'm not really looking at leaderboards unless I need some inspiration, which luckily I didn't need it today. But I saw it on 18 when I had a tap in for par, and to look up and see, anytime you have to count and do some math to realize how many ahead you are, it's an amazing thing.
I saw that Tom is 9 under, Tyrrell put it to 7 under. I think Caleb had a little bit of a better day than yesterday, but he's no stranger to slow start and strong finish. So I'm hoping we all keep playing to the same level, and come Sunday, the last few holes is not even a contest, and we have a 20-some, 30-some shot lead. That'll be amazing, but you have to expect another teams are gonna come in swinging and play good, right? So we still need to do what we've been doing and play a really high level of golf. Is there such a thing as horses for an entire team? It could be. I mean, in greens where, for the most part, you're possibly going to hold less putts than others or throughout the year, ball striking takes a premium. And I would say, statistically, we are probably one of the better ball striking teams, right? So it's probably why we've done well in the past and why we're doing well now. And then from your standpoint personally, obviously chasing your second win of the season, it was an interesting round. You didn't seem very happy walking off 7 and then to find a ball in the water at 8, but then it's like that almost never happened. Well, it's one of those things in altitude, right? That 7th green is so soft, and you have to try to hit something in there without spin, and that changes how far the ball flies. That's an example of what can happen here. One is downwind, and the wind doesn't help it at all. The next shot is equally into the wind, and that ball went straight through the wind. I mean, both good swings straight at the pin, and it's kind of what I told Adam, and he told me walking off the green on 8, it's like, I don't think I can make a better swing with a 7-iron. It was about as perfect as it was. So I was even par on that 9th tee, and I thought, well, if I hit a good tee shot on 9, I'm going to give myself a birdie chance. And, you know, if I keep hitting good drives like I've been doing so far, I was going to give myself really good chances on 10, 11, and 12. So I think I told Adam, if we can get 1 or 2 before we get to the par 5s, I think we're in a good spot, and kind of took it that way. But yeah, I think early on it's just what can happen. I mean, it's not like they were bad swings. The 3 bogeys I made came from 3 good iron shots. It just their number was off, and it is what it is. And just going into the weekend, you're in such good form. It's like, is it almost like you're click into it at any moment, and it's just you just carry it through the rest of the round. It's really, look at the positions you're after every round. You don't take a round off. Well, I'm working on some things right now that I've been doing wrong with the swing, and I definitely did last week, and some of those swings are still appearing. Like the tee shot on 12 and the tee shot on 15, right? So still trying to work through things like that. But I guess just try to take it one shot at a time. That's all you can do.